5 motos de Yamaha. Las verás en este video. Potencia, diseño, versatilidad y mucho más de una de las marcas japonesas ícono en el mundo de las dos ruedas. Claro está que con este video no queremos ofender ni molestar a nadie. Es una opinión nuestra y de ustedes sobre algunas de las mejores motos Yamaha que pasaron por la faz de la Tierra. Para iniciar este ranking, ponemos en quinto lugar, pero no menos importante, a la DT125. La DT125 es una de las más exitosas entre las motocicletas Yamaha DT. La serie DT comenzó como respuesta de Yamaha Motor a la falta de motocicletas para uso fuera de carretera a finales de 1960. Se sabe que DT significa tierra o sendero de tierra. A finales de 1960, los entusiastas de las motocicletas para uso fuera de carretera no tenían muchas opciones. Tenían que modificar las motocicletas estándar diseñadas para caminos pavimentados o comprar modelos especializados y caros de fabricación europea. La serie DT fue el primer modelo de fabricación masiva para su uso fuera de la carretera. La primera Yamaha DT, la DT1, salió en 1967. Al año siguiente, la DT125 fue presentada. La DT125 ha disfrutado de una larga vida de producción desde 1968 hasta el 2008 y dentro de este periodo han surgido varias ediciones. Algunos de los modelos anteriores incluyen la 125 LC y la 125. Aunque ha sido diseñada para su uso fuera de carretera, esta motocicleta en particular también es buena para los caminos pavimentados. Por ejemplo, la 125R fue el modelo orientado a la tierra, mientras que la MX 125 era conocida como una moto de calle. Ambas son las últimas ediciones de la DT125. En el cuarto puesto nos encontramos con la increíble, irreemplazable y monstruosa Yamaha R1. En 1998, la Yamaha YZ FR1 hizo su debut, inaugurando el segmento de superbikes de 1000 centímetros. Hasta ese momento, las motocicletas deportivas puras se limitaban a 600 o 750, las 2 cilindradas permitidas en el Mundial de Superbikes y Supersport, conocido hasta 1998 como las World Series. La Yamaha R1, como se la conoce comúnmente, surgió sin una competencia específica en la que participar. Pero Yamaha anticipó los cambios en la normativa para 1999, que aumentarían la cilindrada de las superbikes de 750 a 1000, lo que justificó el desarrollo de la R1. La R1 fue innovadora en varios aspectos. Antes de la R1, los fabricantes tenían motos deportivas de este tamaño, pero eran más grandes, pesadas y menos ágiles. Esta moto destacó por su motor potente en un chasis ligero y ágil. El motor tetracilíndrico, alimentado por carburadores en esta versión inicial, luego reemplazados por inyección electrónica, generaba 150 caballos en un conjunto de 177 kilogramos en seco. La Yamaha R1 presentaba una culata de 20 válvulas, una característica inusual en ese momento. La parte ciclo permitía aprovechar toda la potencia del motor y trasladarla al asfalto. En una época en la que muchos chasis y sistemas de frenos no estaban a la altura de los motores, la Yamaha R1 destacaba por su alta calidad de componentes. El bastidor era de aluminio tipo Delta Box y la suspensión delantera presentaba una horquilla invertida de 41 milímetros de calle B.
Los frenos eran notables, con pinzas de 4 pistones y discos semiflotantes de 300 milímetros. El diseño del motor también fue destacado. Por primera vez en una moto de calle se implementó una arquitectura triangular para mejorar la agilidad y estabilidad. La distancia entre ejes se redujo gracias a un motor más corto, lo que permitió mejorar el manejo en curvas. Aunque la Yamaha R1 ofrecía prestaciones impresionantes a finales del siglo XX, recibió críticas por su nerviosismo y dificultad de conducción, especialmente debido a la sensación poco estable del tren delantero. En 2002, se lanzó un nuevo modelo con inyección electrónica como novedad principal, mejorando la potencia y el peso. Esta generación buscaba hacer la moto más fácil de manejar para un público más amplio. En tercer lugar, y ya en el podio, encontramos a la Yamaha FZ R600 Genesis. La Yamaha FZ R600, también conocida como Yamaha Genesis 600, fue una motocicleta que en su tiempo fue muy aclamada, pero hoy en día ha caído en el olvido debido a su envejecimiento tanto estético como mecánico. Sin embargo, en su debut en 1989 era considerada revolucionaria, siendo la única rival de la poderosa Honda CB R600F en su categoría. Presentaba innovaciones técnicas destacables para su época, como un chasis Delta Box de acero y un motor con disposición inclinada hacia adelante, conocido como el concepto Genesis. Esto permitía un centro de gravedad más bajo y mejoraba su manejo en curvas. Además, el tanque de combustible estaba situado en una posición más baja de lo habitual, proporcionando una distribución de peso óptima. Equipada con un motor tetracilíndrico de 600 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y alimentado por 4 carburadores. La FZR600 ofrecía una potencia de 91 caballos, comparable a sus competidoras de la época. Aunque su parte ciclo cumplía con los estándares deportivos de la época, con un peso en vacío de 180 kilos, sus frenos y suspensiones estaban un paso por detrás de las mecánicas. A lo largo de su producción, la FZR600 experimentó actualizaciones periódicas, incrementando su potencia a 97 caballos de fuerza en sus últimas versiones, y mejorando otros aspectos como los frenos y las ruedas. Sin embargo, sufría de un defecto en el diseño de las guías de válvulas en las primeras series, que provocaba un consumo excesivo de aceite y generaba mala reputación en el mercado de segunda mano. El modelo fue descontinuado en 1999, siendo reemplazado por la Yamaha R6. Segunda en el podio, hablamos de la histórica, pero no menos impactante, Yamaha EQX T500 o TT500. La Yamaha EQX T500, lanzada en 1976, es considerada la primera moto trail de la historia. Destacó por su versatilidad en carreteras y terrenos difíciles, siendo especialmente diseñada para el mercado estadounidense. Equipada con un motor monocilíndrico refrigerado por aire de 500 centímetros cúbicos y 32 caballos. Destacaba por su fiabilidad y bajo mantenimiento. Aunque modesta en comparación con otras motos de la época, su suspensión la hacía adecuada para el uso off-road. En 1978, la EQX T500 ganó el Rally París-Dakar, marcando un hito en su historia. A pesar de su éxito, la producción cesó a fines de los años 80,
Sin embargo, su legado perduró a través de modelos sucesores como la Yamaha EQX, T500 Teneré, adaptada para viajes y aventuras. En este primer puesto nos encontramos a la icónica y famosa Viuda Negra, o con su nombre original, la RD350, o en algunos países conocida como RZ350. La Yamaha RZ350 representó la cúspide de la tecnología de dos tiempos de la compañía, proyectada como posiblemente su última creación. En el Salón del Automóvil de Tokio de 1979, el stand de Yamaha fue abarrotado por entusiastas de las motocicletas ansiosos por ver el nuevo modelo. Las mejores 5 motos de Yamaha las verás en este video. Potencia, diseño, versatilidad.